Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Israel. El día de hoy me toca a mí dar la prédica en este culto de adoración. Le pido a Dios que Él tome el control de mi vida para exponer fielmente su palabra conforme a las Escrituras. Les pido, hermanos, que por favor oren conmigo en sus casas. Dios Padre, te damos muchas gracias por este domingo en que podemos llegar a ti ante el trono de tu gracia para estar ante adoración a ti. Dios Padre, por favor, bendice este mensaje, por favor, bendícenos como iglesia, Padre, y por favor permite que el mensaje de hoy sea dado por ti, solamente por ti, Padre, porque tú eres el único todopoderoso. Toda la gloria y honra sea para ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, la prédica del día de hoy lleva por título: La palabra de Dios siempre es suficiente en medio de las tormentas. Hoy el mundo está viviendo una tormenta llamada COVID-19. Al día de hoy han transcurrido cerca de 382 días, que equivale a un año 12 días desde el primer caso reportado de manera oficial en China. Hay cerca de 94 millones de personas contagiadas en el mundo, 1,5 millones de ellas en nuestro país. Hay cerca ya de 2 millones de fallecidos, donde 140,000 de ellos son aquí en México. A pesar de que ya se han generado diversas vacunas, la pandemia no tiene vías de tener un fin claro, o de que el mundo como lo conocíamos hasta antes de esta pandemia regrese a su estatus anterior. Con millones de personas que han perdido la vida, con millones de personas que han perdido a un ser querido, con millones de personas que han perdido su empleo, con millones de personas que han perdido un negocio por el que lucharon toda su vida, todo esto pareciera un panorama desolador. Pero les recuerdo el título de la prédica de hoy: La palabra de Dios siempre es suficiente en medio de las tormentas. Los versículos que estudiaremos el día de hoy serán Marcos 4, del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Vamos a leer este pasaje que es muy conocido, y siendo tan conocido tal vez pensemos que no tenemos que detenernos mucho en él o meditar en él. Pero si nos proponemos el hacerlo esta mañana, veremos que Dios tiene algo que decirnos. Vamos a leerlos, por favor, hermanos. Es Marcos 4, del 35 al 41. Jesús calma la tormenta. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Alabadas sean las Escrituras. Este pasaje, hermanos, nos habla acerca del temor que sintieron los discípulos viendo a la barca hundirse. Viene después, en el Evangelio de Marcos, viene después de las parábolas, de la parábola del sembrador, que representa el corazón humano, viene después de la parábola de la semilla y viene después de la parábola del grano de mostaza. Pero centrándonos en el versículo del texto bíblico que estamos estudiando, nos dice que la jornada del día había terminado y que Jesús decidió cruzar al otro lado de la orilla. El texto no nos especifica por qué decidió esto. Seguramente él quería ir a predicar al otro lado de la orilla a otro grado de personas, pero lo más importante, y sin saberlo los discípulos, era que seguramente quería poner a prueba a sus discípulos y a sus corazones. Era pues una noche de entrenamiento, era una noche de revelación a ellos. También en el libro de Marcos nos encontramos a Jesús ejerciendo varios poderes. Como lo vimos ahora, vemos a Jesús ejerciendo poder sobre la naturaleza, haciendo que el mar y el viento callaran.
Pero también en el Evangelio de Marcos vemos a Jesucristo ejerciendo poder sobre el gadareno endemoniado. Vemos en Marcos 5:8 cómo expulsó a la legión de demonios que habitaban en él. Vemos también a Jesús resucitando de la muerte a la hija de Jairo en Marcos 5:41. En el Evangelio de Marcos nos retrata a un Jesús pleno, todopoderoso, mostrando su poder absoluto en toda condición, sobre demonios, sobre la muerte y sobre la naturaleza. Particularmente los versículos de la tormenta nos muestran a sus propios discípulos viendo el control y dominio que Jesús ejercía. En la región del mar de Galilea, donde tiene hecho este suceso, es un mar muy impredecible. Hasta el día de hoy, en el mar de Galilea podemos ver un sol redundante, podemos ver una calma total, y en cuestión de segundos y minutos se puede dar una gran tormenta como la que vivieron los discípulos. Esto, según las personas que estudian las cuestiones del tiempo, se debe a que es un mar que está por debajo del nivel del mar regular, y además de que hay montañas que generan la propiciación de grandes vientos, lo que genera que sea un mar bastante impredecible y en el que los pescadores no estaban acostumbrados a pescar de noche, como esa noche que Jesucristo decidió ir al otro lado de la orilla. En cuestión de minutos, en el mar de Galilea se pueden generar vientos huracanados que pueden ser capaces de hacer hundir a naves, no como las de antes, sino incluso como las de hoy en día. Este hecho de la tormenta pasó a ser un hito bastante importante en la vida de los discípulos, del que aprenderían para la vida que habrían de llevar posterior a la crucifixión y a la resurrección de Jesucristo. Al estudiar estos pasajes bíblicos, es mi oración, hermanos, que Dios me permita ver y aprender qué es lo que Él quiere que yo aprenda cuando yo me encuentre en medio de mis propias tormentas. Y también es mi oración que Dios les permita ver a ustedes qué es lo que Él quiere que ustedes aprendan cuando pasen por sus propias tormentas, y estar preparados para cuando vengan más tiempos de prueba. Regresando al texto bíblico, quisiera citar 4 puntos de las condiciones en las que se hallaba la barca. La primera es que se hallaba en medio de grandes vientos y en medio de fuerte lluvia. El agua ya estaba comenzando a entrar a la barca, la estaba hundiendo. La barca se iba de un lado a otro. Y lo más importante, causó pánico a los discípulos, donde algunos de ellos eran pescadores experimentados. Pensemos, por ejemplo, en Pedro, que toda su vida había vivido del mar, que había sido pescador. ¿Cómo es que estos marineros experimentados sentían temor de un mar al que ellos habían estado habituados siempre? Imagínense qué clase de tormenta era en la que estaban viviendo, algo que ellos nunca habían visto. Esta tormenta en el mar de Galilea causó miedo, causó temor y causó pánico a los discípulos de Jesús. Y esta tormenta en el mar de Galilea tiene muy notorias similitudes con las tormentas emocionales, con las tormentas financieras, con las tormentas de salud y con cualquier clase de tormenta que nosotros vivimos en el transcurrir de nuestra vida cristiana. Pero hay un hecho maravilloso en ello. En la barca, Jesús estaba en medio de ellos en la tormenta. Y les puedo asegurar que en nuestras propias tormentas, Jesucristo está con nosotros siempre. Dios nos lleva a vivir esta clase de problemas porque Él tiene lecciones que darnos. Y estas lecciones no las aprenderíamos afuera de la tormenta. Imaginémonos, por ejemplo, la cuestión de la barca. Que Jesús hubiera decidido cruzar él solo a la otra orilla del mar y hubiera permitido que sus discípulos se quedaran en la otra orilla. Y ellos desde la orilla, en una manera segura, hubieran visto que la barca, que venía una gran tormenta, que venía una gran tempestad, que la barca estaba a punto de hundirse. Seguramente ellos se hubieran preocupado por su maestro, por su Señor, pero no sería lo mismo sentir su propia vida a punto de extinguirse. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros pasamos por medio de tormentas y estas tormentas nos ayudan a nosotros mismos a forjar nuestra propia fe. A nosotros muchas veces nos ocurre que hemos
pasado por tormentas? ¿Quién de nosotros no ha pasado por tormentas en nuestra vida cristiana? Y Dios nos ha ayudado a cada uno de nosotros y sabemos que nos ha acompañado, pero aún así no hemos sido capaces de aprender lo que Dios quiere decir a nuestras vidas, la lección o las lecciones que Dios quiere darnos. La tormenta en el mar de Galilea no va a ser la única prueba a la que van a ser puestos los discípulos. Podemos ver en el resto de los evangelios y en el resto del Nuevo Testamento a cuán sinnúmero de pruebas fueron puestos los discípulos. Por el contrario, vendrían pruebas cada vez más y más y más mayores. Pero esta, siendo una de las primeras pruebas, era una lección para forjar la fe en su Señor para las tormentas que habían de venir. Muy similar sucede en nuestras vidas cuando pasamos por alguna tormenta. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si soy cristiano me pasan cosas malas? O incluso hemos llegado a decir, ¿por qué desde que soy cristiano parece que me va peor? Pero estas tormentas, déjenme decirles que al cristiano le ayudan a bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, toda tormenta tiene un propósito en mi vida y toda tormenta en su vida tiene un propósito en ustedes. ¿Qué nos dice Job 12:10? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y contrario a lo que muchos piensan, les decía que muchos hemos expresado la pregunta, ¿por qué desde que soy cristiano parece que me va peor? Pero hermanos, contrario a lo que muchos piensan, no es requisito pecar para que Dios mande una tormenta sobre nosotros. En la propia Biblia les puedo dar 3 ejemplos de personas que vivieron tormentas sin haber hecho o cometido algún pecado. Por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos en Génesis 37. La Biblia en Génesis no nos habla que José hubiera cometido algún pecado, que hubiera faltado contra sus hermanos o que hubiera faltado contra su padre. Simplemente por envidia fue vendido por sus hermanos y él comenzó ahí su tormenta, una tormenta que Dios había permitido, pero que fue para revelar la propia gloria de Dios. Job, en el versículo 1:1 del libro de Job, nos dice que Job era un hombre justo y recto a los ojos de Dios. Sin embargo, ¿qué sabemos de Job? Que perdió a su familia, que perdió sus posesiones, que perdió a sus amigos, que perdió su salud, que perdió absolutamente todo lo que puede perder un hombre. Y Daniel, en el cautiverio, fue enviado al foso de los leones. Él no había cometido, no había transgredido había cometido algún pecado contra Dios para que él fuera enviado a ese foso. Sin embargo, Dios estuvo con él y Dios lo salvó del foso. Así que hermanos, si usted o yo pasamos por alguna prueba, no pensemos en automático que Dios nos está castigando por haber cometido un pecado. No pensemos, más bien pensemos, ¿qué es lo que me quiere enseñar Dios en esta tormenta? ¿Qué más valioso que llevarme la confianza de que Dios está conmigo y que pase lo que pase, Dios pasará esta tormenta conmigo? Estas tormentas tienen la finalidad de forjar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Tienen la finalidad de ir debilitando mis temores y estas tormentas me van a enseñar a clamar a Dios y a tener plena confianza en Él en cualquier circunstancia. Hermanos, en una tormenta, Dios siempre quiere revelarnos algo acerca de Él y algo acerca de nosotros mismos. Seguramente Dios querrá revelarnos que estamos teniendo mucha confianza en nosotros mismos, que estamos teniendo confianza en nuestro dinero, que estamos teniendo confianza en nuestras posesiones, que estamos teniendo confianza en nuestro trabajo y estamos dejando de tener confianza en el único que deberíamos tener una confianza ciega y absoluta, que es Dios. Pero hermanos, volvamos al texto bíblico. En la barca
como ya dijimos, había pescadores expertos y confiados. Seguramente cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que había que cruzar al otro lado de la orilla, estos discípulos, que algunos de ellos eran pescadores expertos, seguramente algunos pues dijeron, pues vieron el cielo, vieron un cielo abierto, vieron un cielo tranquilo, vieron el mar, vieron en calma y pensaron, Jesucristo nos está ordenando que crucemos al otro lado de la orilla, el mar está tranquilo, el cielo está despejado, pues crucemos al otro lado de la orilla. Estos discípulos confiaron en su experiencia, confiaron en que ellos sabían manejar una barca, confiaron en su propio conocimiento. Pero en cuestión de segundos, Dios, como muchas veces pasa en nuestras vidas, envía una tormenta en segundos, en momentos, todo cambia. Hermanos, nosotros nos levantamos por la mañana muchas veces pensando que será un día normal, que iré a trabajar, que regresaré a casa y que todo estará bien. Pero dejamos de encomendarnos por las mañanas y confiar en Dios. Pedirle que, a pesar de que yo vea un día tan normal, tan ordinario, pedirle que Él cuide de mí, que Él cuide de mi familia, que Él cuide de mi vida, que Él cuide de mi espíritu. Qué diferente es, hermanos, a lo mejor cuando todos hemos estado en estas situaciones. Cuando vamos a presentar un examen importante en la escuela, cuando nos vamos a hacer unos estudios médicos porque nos sentimos mal, o cuando vamos a solicitar un trabajo. Yo creo que todos sentimos presión, sentimos miedo, vamos en oración a nuestro Señor, le pedimos incluso a hermanos que oren por nosotros, porque sentimos la necesidad de que oren por nosotros. Pero, hermanos, en estos ejemplos vemos que vamos en oración porque sentimos miedo. No es un aspecto regular de nuestras vidas. Es ahí, en esos momentos de presión, en esos momentos de tormenta, cuando nos acordamos de Dios y vamos a pedirle que nos saque de la tormenta, al igual que lo hicieron los discípulos en la barca. El texto bíblico no menciona que ellos, al salir de una orilla a la otra, se encomendaran a Dios, sino simplemente tomaron camino y ya en medio de la tormenta fue que aclamaron y pidieron a Dios por sus vidas. Tenemos que admitir que subconscientemente, cuando nos enfrentamos a un problema, nosotros medimos el tamaño de este problema y pensamos, este problema pues yo lo puedo resolver por mí mismo, este problema depende de mí, yo lo tengo bajo control, y seguimos olvidando que en todo momento, en toda situación, Dios tiene el control de nuestras vidas y Él puede cambiar a su parecer las circunstancias de cada momento. El Salmo 59:16 nos dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. ¿Qué nos dice el salmista? Que en la mañana debemos alabar su nombre, porque en tormentas anteriores Él nos ha rescatado. Ese debería ser nuestro pensar por la mañana cuando oremos a Él. ¿Me has salvado de alguna dificultad? ¿Has estado conmigo? Te alabo y te agradezco y confío plenamente en ti, en que el día de hoy tú vas a cuidar de mí. Hermanos, quisiera ahora pasar a 4 lecciones que nos dejan este grupo de versículos. Les recuerdo el título de la prédica: la palabra de Dios siempre es suficiente en medio de la tormenta. La primera lección que nos deja es que la obediencia a Dios no me garantiza no entrar a tormentas. ¿Por qué entraron en una tormenta en la barca los discípulos? Por obedecer a su maestro. Su maestro les dijo: crucemos al otro lado de la orilla, y ellos obedecieron. Las tormentas en nuestra vida muchas veces van a venir por obedecer la palabra de Dios. Esto no quiere decir que y otras veces también vendrán por desobedecer a Dios. Esto nos dice que el obedecer a Dios no garantiza que yo no tenga que atravesar por tormentas. Por el contrario, veamos que la obediencia al Padre fue la que llevó a nuestro Señor Jesucristo a una tormenta emocional que le llevó a sudar gotas de sangre cuando estaba orando la noche anterior a su crucifixión en el monte de Getsemaní. Fue la obediencia a Dios la que llevó al apóstol Pablo a ser perseguido en cada territorio en que predicó la palabra de Dios. Quisiera hacer un ejemplo más práctico, hermanos.
Vamos a pensar en un avión, en que nosotros estamos subiendo a un avión. A nosotros los cristianos, Dios nunca nos garantizó un vuelo sin turbulencia, jamás. Pero sí nos garantiza algo, nos garantiza un aterrizaje seguro en el mejor destino. Mateo 10:22 nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros en la vida cristiana vamos en un avión en el que vamos sintiendo múltiples turbulencias de muchas índoles, pero tenemos algo seguro. El piloto de ese avión es nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva ante el Padre revestidos de su gloria. Por el contrario, piensen en las personas inconversas o en los que rechazan a Jesucristo. Las personas que rechazan a Jesucristo van también en un avión, y ellos creyeran o pensaran que van en un avión en primera clase. Ellos piensan que van con las mejores comodidades, ellos piensan que ese avión no tiene turbulencias, y en efecto muchas veces no las tiene. Ellos piensan que van con las mejores bebidas, que van con las mejores comidas, que van con los mejores lujos, que van con las mejores comodidades, pero su destino es seguro, será la condenación eterna en el infierno. En ambos aviones en la vida cristiana vamos a tener turbulencias, pero vamos a tener un destino seguro y tenemos al mejor piloto. Fuera de Cristo tenemos tal vez un viaje sin turbulencias, pero el destino también es seguro: la condenación eterna en el infierno. Lección número 2, hermanos, que nos deja en este grupo de versículos: la fe debe ser puesta en práctica. Romanos 5 del 3 al 4 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La Biblia nos enseña que todo nos es dado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero es necesario llevar esa fe a la práctica. Yo puedo aprender todo acerca de la fe en la Biblia, y eso es correcto y está bien, pero debo poner esa fe en práctica para poder gozarme de ella y dar la gloria a Dios. La fe se desarrolla por medio de nuestras experiencias de vida. Cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por tormentas, cuando pasamos por enfermedad, cuando pasamos por situaciones que están fuera de nuestro absoluto control. Hay 2 puntos muy importantes. Dios se muestra en mi debilidad y mi fe crece, porque en algo que yo no tenía control, yo tuve fe en Él, y para posteriores tormentas yo voy a estar revestido de esa fe, porque tuve la experiencia de que Dios estuvo conmigo. Dios nos lleva de experiencias menores a experiencias mayores. En la vida de los apóstoles, por ejemplo, ahí tuvieron una prueba en la que sintieron temor por sus vidas, pero Dios estaba al lado de ellos. Posteriormente, ya en su vida, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos de los discípulos no pasaron pruebas aún mayores que la de la tormenta en la barca? Podemos decir que en la vida cristiana la fe probada será probada como en la escuela. Quiero decir, cuando nosotros estamos en la prepa, tenemos que cursar matemáticas 1, tenemos que cursar matemáticas 2, tenemos que cursar matemáticas 3, tenemos que cursar matemáticas 4, tenemos que cursar matemáticas 5 y tenemos que cursar matemáticas 6 para poder graduarnos de la prepa. En la vida cristiana es lo mismo. Vamos a cursar tribulaciones 1, tribulaciones 2, tribulaciones 3, tribulaciones 4, hasta llegar a tribulación 105, 106, 1001. Innumerables tribulaciones vamos a tener en nuestra vida cristiana, pero esto nos lleva a revestir nuestro corazón de fe en nuestro Señor Jesucristo. El pasaje de Marcos y la tormenta nos dice que para los discípulos su fe apenas estaba en crecimiento. Imagínense, ellos tenían delante de sus ojos, en carne y hueso, a nuestro Señor Jesucristo, y aún ahí con Él ellos tuvieron miedo y tuvieron temor de morir. ¿Cuánto más será difícil para nosotros el tener miedo y temor, porque nosotros no tenemos visiblemente en nuestros sentidos a nuestro Señor Jesucristo cuando pasemos por tormentas? Pero ahí mismo es donde Dios nos está enseñando a confiar en Él, para confiar en su revelación por medio de la Biblia y saber que Dios siempre está al lado de nosotros, porque Él tiene cuidado de sus hijos.
Juan 10:14 nos dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, hermanos, haciendo un breve resumen, lección 1: la obediencia a Dios no me garantiza que no entre en tormentas, por el contrario. Lección número 2: la fe debe ser puesta en práctica. Quisiera ahora, hermanos, hablar acerca de una tercera lección: confiar siempre en la palabra de Dios y no en mis propias emociones, en mis conocimientos o en mis experiencias. Habrá muchas ocasiones en que por nuestras emociones pensemos que Dios no está con nosotros. Cuando sea así, confiemos en las veces en que siempre Dios ha estado con nosotros, en que por medio de la fe en su bendita palabra, que siempre es perfecta, Él cumple siempre sus promesas. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado para nosotros mismos o lo hemos manifestado a otras personas? Yo creo que Dios me ha abandonado. Pero ¿qué nos dice Hebreos 13:5? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. También hemos llegado a expresar: yo creo que Dios no me ama. Pues déjame decirte, Dios nos ama tanto que entregó a su único Hijo para que tengamos la vida eterna. Lo entregó en muerte de cruz. Tenemos que creer que Dios siempre estará conmigo, no por mis sentimientos, por mis conocimientos o por mis emociones, sino porque Dios lo revela y lo promete en su palabra. En Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es una promesa. Hoy en día tenemos lamentablemente una generación que oye con los ojos y piensa con las emociones. Pero tenemos una enseñanza clara a través del apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Imaginémonos al apóstol Pablo, que él, en base a lo que él veía, él hubiera decidido si predicaba o no en tal o cual iglesia. Si hubiera sido así, prácticamente el apóstol Pablo no hubiera predicado en ninguna iglesia, porque iglesia en la que llegaba era perseguido, era encarcelado. El apóstol Pablo fue perseguido, fue golpeado, fue encarcelado y finalmente fue muerto. Si por vista hubiera ido el apóstol Pablo, él hubiera evitado todos esos problemas. Si él hubiera visto que lo iban a encarcelar y pensaba en sus propias emociones, él hubiera dicho: pues mejor me voy de aquí porque aquí me van a encarcelar. Si él hubiera visto que una turba lo iba a seguir a palos, él hubiera dicho: pues ¿para qué expongo mi vida? Mejor me voy de aquí porque yo creo en mis emociones, yo creo en que estoy haciendo el bien. Sin embargo, él anduvo por fe, no por vista. Él siempre fue a donde Dios lo mandó. Evitemos, hermanos, ser como Tomás, que para creer en Jesucristo resucitado, él tuvo que ver para creer. Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Creer sin haber visto implica creer en Dios y en lo que Él ha revelado. Hermanos, particularmente regresando al texto bíblico de la noche en la barca, cuando el mar rugía, cuando había un inclemente tiempo y los discípulos tuvieron miedo, temor y pánico, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Despertaron a su maestro, despertaron a nuestro Señor Jesucristo, porque ¿qué pensaban? Pues nos estamos hundiendo. Ellos eran marineros expertos, ellos sabían que podían salir tal vez de esa situación remando, pensaban que tenían que sacar agua que estaba entrando al barco y seguramente fueron a despertar a su maestro para pedirle que les ayudara. Ellos estaban confiando en su experiencia y en su conocimiento para salir de ese problema. En su temor, ellos estaban confiando en su conocimiento y en su experiencia para salir de esa tormenta. Ellos seguían confiando más en su experiencia como pescadores que en el poder del Hijo de Dios, y esa noche estaban siendo probados para lo que había de venir para ellos. En poco tiempo,
Jesucristo sería crucificado y no estaría en carne con ellos. Ellos tenían que aprender a confiar en Jesús, que Él es todopoderoso y que los acompañaría para siempre. Juan 14:18 nos dice y nos promete a todos y cada uno de nosotros: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vuelvo a hacer una recapitulación, hermanos, de lo que nos deja como aprendizaje esta noche en la barca, que dejó a los discípulos y que nos debe dejar a cada uno de nosotros. Número 1, la obediencia a Dios no me garantiza no entrar en tormentas. Número 2, la fe debe ser puesta en práctica y probada. Número 3, confiar siempre en la palabra de Dios y no en mí, en mis emociones, en mis conocimientos o en mis experiencias. Y voy a entrar, hermanos, al último punto, la lección número 4. Cuando tengo miedo o temor, mis emociones o sentidos magnifican los problemas. Hermanos, Dios está en control de absolutamente todo. Pero el pueblo de Dios prefiere preocuparse antes que orar. Esto lo hemos visto a lo largo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vemos al pueblo de Dios que prefiere preocuparse antes que orar. La preocupación produce en el ser humano un sentido de que estamos ocupados en resolver un problema. Pero qué bendición sería si yo y cada uno de nosotros, a cada tormenta que pasemos, nos ocupáramos más en orar que en preocuparnos. Preferimos trabajar antes que orar, porque así nos sentimos en control de las cosas. Tenemos que irnos despojando de ese falso sentido de autocontrol y de ese falso sentido de que nosotros podemos modificar las situaciones. Tenemos que confiar más en la palabra de Dios, que Él estará con nosotros y que su voluntad es agradable y perfecta. La realidad es que Dios no nos necesita para hacer su voluntad. Eso es algo que cada uno de nosotros como cristianos ya conocemos y sabemos bien. Lo conocemos bien, pero no vivimos conforme a ello. Dios creó el universo, le dio forma y orden, a nadie le consultó, a nadie le pidió consejo o ayuda, y hoy en día Él sostiene ese universo por el solo poder de su palabra. No necesita absolutamente nada de nosotros. Y aquí vienen 4 puntos importantes. Es mi falta de fe la que pone en tela de juicio la fidelidad de Dios. Es mi falta de fe la que pone en tela de juicio la soberanía de Dios. Es mi falta de fe la que pone en tela de juicio el amor de Dios. Qué bueno sería que ante cada tormenta primero oráramos para reconocer la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios y el amor de Dios. Isaías 43:2 nos dice Isaías 43:2 es una promesa que ha estado y estará perfecta y vigente por la eternidad, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2 ya estaba en conocimiento de los discípulos. Qué bueno hubiera sido que esa noche ellos recordaran este versículo que muy tangiblemente dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Y así, hermanos, así como para los discípulos, esto también debe rebotar en nuestro corazón y en nuestras vidas y decirnos: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando nosotros tenemos una tormenta y queremos resolverlo sin la ayuda de Dios, eso solo puede salir mal. Solamente nos hace mal, no solamente a nuestro espíritu, nos hace mal a nuestra mente y a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que sucede cuando nos preocupamos? Y díganme ustedes si no es así. Nos cansamos, nos llenamos de preocupación, incluso nos llenamos de ira y nos llenamos de resentimiento hacia nuestros semejantes. Lo vemos ejemplificado en los discípulos cuando ellos, temiendo hundirse, en vez de confiar en que Jesús estaba con ellos, fueron a gritarle: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Estas palabras de los discípulos denotan que ellos estaban preocupados, que ellos estaban cansados y que ellos estaban enojados. Seguramente estaban preocupados de ver el agua, de ver la tormenta, de ver cómo la barca se mecía. Seguramente estaban cansados porque habían tratado de luchar
con sus fuerzas de remar para que la barca no se hundiera, y seguramente estaban enojados porque ellos veían cómo nuestro Señor Jesucristo estaba muy tranquilo, estaba incluso dormido. Vemos cómo le reclaman: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y díganme, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos de reconocer que no hemos reclamado así a nuestro Señor Dios? Es la preocupación la que nos vuelve airados, la que nos vuelve sarcásticos y nos hace herir a nuestros semejantes. Por el contrario, cuando nosotros estamos ante una tormenta y vamos en oración a Dios, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Les garantizo que no vamos a encontrar cansancio, que no vamos a encontrar preocupación, ni ira, ni resentimiento. Vamos a encontrar todo lo contrario. Vamos a encontrar paz, vamos a encontrar gozo y vamos a encontrar amor, aún en medio de la tormenta. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con esto, hermanos, termino los 4 puntos que quería compartirles, que nos deja esta experiencia de los discípulos en la barca. Se los repito, el punto número 1 es: la obediencia a Dios no me garantiza que no vaya a entrar en tormentas. El número 2 es: la fe debe ser puesta en práctica. El número 3 es: confiar siempre en la palabra de Dios y no en mis emociones, conocimientos o experiencias. Y el punto final es: cuando tengo miedo o temor, mis emociones o sentimientos magnifican los problemas. Si ya estoy en una tormenta y adicional le sumo mi preocupación, esa tormenta se magnifica. Por el contrario, si estoy pasando por una tormenta y voy en oración, esa tormenta disminuye, y tengan por seguro que nuestro Señor Jesucristo estará al lado de nosotros. Como parte final de esta predicación, quiero terminar con esto. El texto nos dice que Jesús reprendió al mar y vino una gran calma. Los cielos se volvieron a despejar, el mar quedó más liso que un piso. Imagínense estar ahí en ese panorama y de repente ver que Cristo trae la calma en medio de la tempestad. Jesús estaba mostrando su poder sobre algo que el ser humano jamás podrá controlar. Y cuando Él dice al mar: calma, sosiégate, Cristo estaba ilustrando que Él tiene el poder de controlar y cualquier tipo de situación de tragedia en gozo. Hermanos, ¿quién de nosotros le puede decir al mar que se calme y el mar se calma? Nadie, solamente Dios, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y no debería esto llevarnos a pensar que si Él puede hacer eso, Él puede traer paz a nuestras vidas. ¿No debería de sorprendernos ello, hermanos? Veamos el poder de la palabra, veamos literalmente el poder de la palabra de Dios cuando Él dijo al mar que se calmara y que sosegara. Una palabra y la tormenta se calmó. Veamos en los evangelios: una palabra y Lázaro se levantó de entre los muertos. Una palabra y el pan y el pescado se multiplicó. ¿Qué mejor si nosotros como cristianos obedeciéramos su palabra? Su palabra tiene poder, no la mía ni la de cualquiera de nosotros, ni la de cualquier ser humano sobre la tierra. La palabra de Dios tiene poder, tiene vida. Nuestra vida completa está en las manos de Dios. Él es poderoso, soberano, controlador del cielo, de la tierra y de los mares. Él está en los cielos y hace lo que le place. A pesar de la falta de fe, aquí también hay un hecho muy importante, hermanos. A pesar de la falta de fe que mostraron los discípulos aquella noche en la barca, Él no se volteó y se enojó con ellos, no los regañó, no los reprendió. Él mostró amor por ellos en su preocupación. En su grande amor, les perdonó su falta de humildad y además terminó con la tormenta. Esto es muy similar a nuestra vida cristiana. Nosotros le tenemos miedo a las enfermedades, pero ¿qué vemos en los evangelios? Que Jesucristo la sanó. Nosotros le tenemos miedo a la muerte, pero ¿qué vemos también en la Biblia? Que Jesús venció a la muerte y nosotros tendremos ese galardón gracias a Él. También nosotros muchas veces en nuestra vida cotidiana le tenemos miedo a la falta de provisión, pero ¿qué podemos ver? Que Jesús multiplicó los panes y los peces. Particularmente aquí en el estado de Yucatán, nosotros tenemos miedo a los huracanes,
Particularmente tal vez en nuestro país, hablo del país completo, México, nosotros tenemos miedo de los fenómenos naturales como huracanes, temblores, deslaves y demás. Pero ¿qué vemos? Que Jesús, con su palabra, calma las fuerzas de la naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: a partir de que crees en mí, no tengo ni tenemos ninguna excusa para preocuparnos. Debemos creer en el perfecto amor de Dios, porque el perfecto amor de Él a nosotros elimina el temor. Y termino con esto, hermanos. Seguramente hoy muchos de nosotros estamos pasando por una tormenta. Seguramente muchos de nosotros estamos viendo que una tormenta se avecina hacia nosotros. Tal vez no estamos viviendo hoy en una tormenta, pero sí podemos ver que algo que no queremos se avecina hacia nosotros. Puedo ejemplificar que hoy podemos ver en nuestros trabajos que están despidiendo gente y podemos ver esa tormenta. Nosotros mantenemos el trabajo, pero nosotros vemos que nuestros compañeros están perdiendo los suyos y nosotros nos preocupamos. Vemos, no estamos en la tormenta, pero vemos que una tormenta se acerca a nosotros. Vemos en la vida de los discípulos que unas tormentas fueron más pequeñas y otras fueron más grandes que las pequeñas. Vemos ejemplificado en la Biblia tormentas que afectaron a una persona. Tal vez como ejemplo podemos poner al apóstol Pedro la noche que él negó a nuestro Señor Jesucristo. Esa tormenta la vivió él solo, no la vivió acompañado de sus hermanos apóstoles. Hay tormentas que afectan la vida de varias personas. Particularmente la noche de la barca, los discípulos estaban con él y todos sintieron temor y preocupación y seguramente pues convivieron en ese pánico. Pero ya sea la tormenta pequeña, sea grande, sea individual, sea grupal, sea que estemos viviendo en ella, sea que la veamos venir, o sea que ya hayamos pasado la tormenta, algo tienen en común todas las tormentas, hermanos. Y es que fueron diseñadas de forma perfecta y definida para confiar y aumentar nuestra fe en Dios. Ese creo que es el mensaje fundamental. Ya sea que hayamos pasado la tormenta, que estemos en medio de ella o que estemos viendo que vamos a cruzar sobre ella, todas las tormentas están creadas y diseñadas por Dios y están hechas para perfeccionar nuestra fe. Hermanos, déjenme decirles, yo también estoy y estaré en la tormenta toda mi vida cristiana. Yo he querido vencer, o yo he estado preocupado y he querido vencer con mis fuerzas a mis tormentas. Y les garantizo algo en mi vida, esta solamente se volvió más fuerte. Solamente cuando podemos estar convencidos de que las tormentas las debemos cruzar cruzados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, es que podemos estar convencidos que dejar que Dios tome el control de nuestras vidas y permitirnos decir, como dice Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén, hermanos. Que Dios nos permita vivir por fe. Ese es el mensaje de esta mañana. Gracias a Dios.